Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Harim veremos el tema, las potestades de Lucifer. La guerra a Reujín que se acerca será algo brutal, porque Revelaciones 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, la guerra a Reujín que estamos teniendo ahora no se compara en nada con lo que se viene. Se viene un tiempo apocalíptico y el que va a causar ese apocalipsis es Lucifer y Abadón, dos ángeles caídos extremadamente poderosos. Lucifer es llamado el príncipe de la potestad del aire, pero Abadón es llamado el rey del abismo. Lucifer gobierna 13 potestades satánicas y la primera potestad es precisamente Abadón el destructor. El número 13 fue consagrado a Lucifer y cuando hagamos las conexiones de gematría se van a sorprender. Pero antes de ver las conexiones de gematría, aquí les presento la lista de las 13 potestades satánicas que Lucifer maneja. El destructor, el acreedor, el vengador, el angustiador, el devorador, el tentador, el acusador, el engañador, el desolador, el cazador, el burlador, el explotador y finalmente el hechizador. Esas son las 13 potestades que Lucifer controla. A través de estas 13 potestades, Lucifer ejerce autoridad en este mundo. Ahora bien, estas 13 potestades satánicas que se mencionan en las Escrituras no es casualidad, sino que el número 13 lleva el nombre del diablo. ¿En qué capítulo de Revelaciones se menciona al dragón, la bestia, el falso profeta y el número 666? Se menciona en Revelaciones 13. Ese capítulo ha sido enteramente dedicado al diablo. Y ahora vamos a ver las conexiones de gematría del 13. ¿Qué es la gematría? Es el valor numérico que posee una letra, palabra o frase. Y a través de la gematría se puede descubrir muchos secretos, pero tienes que usarlo con la ayuda de Yahweh y Yahshua. Caso contrario, la gematría te puede desviar del camino, porque Ashatan utiliza la gematría para engañar. Antes de hacer las conexiones de gematría, quiero hacer una aclaración, porque algunos por ahí me dijeron que la gematría es netamente satánica y no se debe usar. Esa idea es completamente equivocada, porque la Escritura dice claramente, aquí hay sabiduría. El que tiene entender, cuente el número de la bestia. Si la Escritura dice cuente, quiere decir que sumar valores numéricos no tiene nada de malo en sí, porque para contar tienes que sumar y hacer operaciones matemáticas. Por tanto, la Escritura no condena la gematría. Es más, la Escritura dice, el que tenga sabiduría y entender cuente. Es decir, la gematría no lo condena a Yahweh, siempre y cuando lo hagas con el reuj de Yahweh y Yahshua. Caso contrario, caerías en la trampa del diablo, porque Lucifer utiliza demasiado la gematría. Por eso creó la Cábala y el Zohar, que contiene mucha gematría. Con esas aclaraciones, ahora sí, hagamos las siguientes conexiones del número 13. El título Ashatan en hebreo tiene un valor numérico de 364. El 364 es 13 por 28. ¿Cuántos días tiene el tiempo turático de Yahweh?
tiene 364. Es decir, no existe un solo día en que a Satán no deje de atacar. Todo el tiempo está acechando. Y en griego, la palabra Satán tiene un valor numérico de 559. Eso es 13 por 43. Nuevamente tenemos el 13. Y eso no es todo. Serpiente en griego es 780. Eso es 13 por 60. Tentador en griego es 1053, eso es 13 por 81. Belial en griego es 78, eso es 13 por 6. Homicida en griego es 1820, eso es 13 por 140. Y lo más escalofriante es que la palabra homicida se escribe con 13 letras en griego. Eso es impresionante, porque uno de los títulos para Lucifer es precisamente homicida. Diablo en griego es 195, eso es 13 por 15. Y finalmente dragón en griego es 975, eso es 13 por 75. Ahí tienen 8 conexiones del número 13 y todos tienen que ver con Lucifer. El número 13 ya fue dedicado al dragón. Y la siguiente conexión te hará erizar la piel. La palabra dragón solo se menciona en Revelaciones, no se menciona en ningún otro libro del Brit Hadashah. Y la palabra dragón en Revelaciones se menciona 13 veces. ¿Simple casualidad? Claro que no. Lucifer es el padre de las 13 potestades satánicas y por eso Yahuanán menciona 13 veces al dragón. El número 13 es completamente satánico. Por ejemplo, en el tarot, la carta número 13 es la muerte. El número 13 es considerado mala suerte. Por eso la gente del mundo no quiere construir el piso número 13. Y curiosamente esta revista adventista pone el número 13 en su portada. ¿Por qué? Es muy simple. Yahweh no fundó ninguna iglesia, incluyendo a los adventistas. Y eso no es todo. El compromiso bautismal de los adventistas está compuesto por 13 puntos. La pregunta es, ¿por qué los adventistas usan el 13 para sus bautizos? Porque el que los bautiza a ellos no es Yahweh, sino Lucifer. Lucifer ha elegido el número 13 para que lo represente y hemos visto 8 conexiones donde el número 13 apunta al dragón. Entonces, hemos visto que existen 13 potestades satánicas que Lucifer controla. Y la primera potestad satánica se llama el Destructor. Y la primera vez que se menciona al Destructor es en Shemut 12:23. El texto nos dice: porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Yahweh aquella puerta, y no dejará entrar al Destructor en vuestras casas para herir. Llama mucho la atención que la primera potestad satánica que se menciona en la Escritura es al Destructor. Y la misma potestad se menciona por última vez en Revelaciones 9:11. ¿Quién es ese destructor? Es nada menos que Abadón, es decir, la Escritura comienza mencionando al destructor y la Escritura cierra en Revelaciones mencionando al destructor. ¿Qué significa esto? Muy simple. Esto es un ciclo que se repite. Por eso dice Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será.
¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada nuevo hay debajo del sol. En la época de Moshe, sacaron a Abadón del abismo para que ejecute a los primogénitos de Egipto. Y ahora lo mismo se volverá a repetir. Lucifer cae del cielo con la quinta trompeta, y lo primero que hace es sacar a Abadón. Y cuando suene la sexta trompeta, Abadón asesina a 1/3 de la población mundial. Eso será una hecatombe brutal. Yahweh tenga compasión de esta humanidad, porque Abadón y sus huestes no lo van a tener. Entonces, en la época de Moshe, Abadón fue sacado del abismo temporalmente para que ejecute a los primogénitos de Egipto. Y después que cumplió su trabajo, lo volvieron a meter al abismo. ¿Cómo sabemos que Abadón fue sacado del abismo temporalmente en época de Moshe? Muy simple, porque Shemot 12:23 menciona al destructor, y ese título está reservado para Abadón. Por ejemplo, la concordancia Strong nos dice Abadón, ángel destructor, y esta versión nos dice su rey era el ángel del abismo, cuyo nombre es destructor, Abadón en hebreo y Apolión en griego. Entonces, el título de destructor ha sido reservado para Abadón. Abadón va a ser sacado por Lucifer en estos tiempos finales. Si va a ser sacado del abismo, significa que ya lo sacaron en la antigüedad, porque la Escritura dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo será, y no hay nada nuevo. Por tanto, queda demostrado que Abadón fue sacado temporalmente del abismo en época de Moshe. Lo sacaron para que haga su trabajo y luego lo volvieron a meter al abismo. Y ahora está esperando salir para asesinar a 1/3 de la población mundial. Algo terrible se viene para todo el planeta. ¿Quién podrá soportarlo? Revelaciones 9, del 1 al 3 nos dice, el quinto malaj tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó, Lucifer, del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Por qué cuando el quinto malaj toque la trompeta, cae Lucifer a la tierra? ¿Qué tiene que ver el número 5? Muy simple, porque Lucifer eligió 5 cosas para tratar de derribar a Yahweh. Esas 5 cosas están en Ishaya 14 del 12 al 15. Vamos a enumerarlo. Subiré al cielo, número 1. Levantaré mi trono, número 2. Y en el monte del testificar me sentaré, número 3. Sobre las alturas de las nubes subiré, número 4. Y seré semejante al Altísimo, número 5. Esas son las 5 ambiciones de Lucifer. Y como Lucifer eligió 5 cosas para tratar de derribar a Yahweh, entonces Yahweh lo derriba con la quinta trompeta. Es increíble cómo Yahweh lo tiene codificado todo en su palabra. Lucifer saca a Abadón y sus langostas con la quinta trompeta. Pero la pregunta, ¿por dónde saldrán las langostas? El siguiente verso nos da la respuesta. Job 38:30 nos dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Es decir,
Los polos norte y sur, que ahora están congelados, van a explotar en el momento que Lucifer abra el pozo del abismo. Y entonces salen las criaturas del abismo. Los polos norte y sur de la tierra son la puerta del abismo. Y cuando suene la quinta trompeta, el hielo de los polos va a estallar y la tierra será cubierto de tinieblas del abismo. Por eso Isaías 62 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Esas tinieblas son las hordas de Abadón, que saldrán de ambos polos de la tierra. Abadón y sus langostas van a atormentar durante 5 meses. Luego suena la sexta trompeta, y son liberados 4 ángeles caídos del río Éufrates, los cuales se suman a las filas de Abadón. Y la Escritura dice que el ejército satánico era en total 200 millones, y este ejército va a asesinar a 1/3 de la población mundial, y los que sobrevivan no se van a arrepentir. Eso es algo tremendo. Con tan terribles juicios, la humanidad seguirá oponiéndose a Yahweh. Y aquellos que sobrevivan al holocausto de Abadón van a seguir practicando 7 abominaciones. ¿Por qué 7? Bueno, leamos el siguiente verso. Revelaciones 9:20 nos dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de exaltar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí se mencionan 7 transgresiones. Número 1, la obra de sus manos. Número 2, exaltar a los demonios. Número 3, idolatría. Número 4, homicidios. Número 5, hechicerías. Número 6, fornicación. Y número 7, hurtos. Aquí se mencionan 7 transgresiones en el gobierno del 8º rey. El número 7 y 8 son números asociados a Abadón. Revelaciones 17:11 nos dice: la bestia que era y no es Abadón es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Este verso se conecta directamente con Matías 12:45. El texto dice: entonces va y toma consigo otros 7 reujim, peores que él. Ahí se menciona el 8º, porque este 8º reuj va y toma consigo otros 7 reujim. En total son 8 reujim que entran en la persona. Luego dice: y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Este verso se cumplirá a su plenitud en el gobierno de Abadón. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Porque aquí aparece el número 7 y 8. Y Abadón es el 8º rey que sale de entre los 7. Por tanto, en el gobierno de Abadón, la corrupción de la humanidad será total y absoluta. Estarán endemoniados al 100%. Ya no tendrán dominio propio. Por eso dice la Escritura que los sobrevivientes al holocausto de Abadón seguirán practicando 7 transgresiones que indica corrupción absoluta. Daniel 8:23 nos dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, corrupción absoluta,
se levantará un rey altivo de rostro. Ese rey altivo es el Antimashia, que va a ser poseído por Abadón, el octavo rey. Entonces dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Quién va a fortalecer al Antimashia? Abadón, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los Kadushim. Entonces, en el gobierno de Abadón, los transgresores llegan al colmo. 8 demonios se apoderan de cada persona, y la corrupción es total. ¿Y saben ustedes por cuál transgresión Abadón va a destruir más? Es la inmoralidad sexual. Job menciona 3 consecuencias graves que trae como castigo la inmoralidad sexual. Leamos el texto para saberlo. Job 31 del 9 al 12 nos dice: si fue mi corazón engañado acerca de mujer, Job está hablando del adulterio o fornicación. Y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumiría toda mi hacienda. En esta versión han omitido los hijos, pero en la versión Huneman, los hijos son alcanzados por la transgresión de sus padres. El texto dice: plazca entonces también mi mujer a otro, y mis pequeñuelos humillados sean. Entonces, una transgresión sexual según Job te hace perder 3 cosas. Número 1, pierdes tu mujer, ella se vuelve ramera y se va con otro. Número 2, pierdes tus hijos, porque ellos toman tu ejemplo y se pierden en el mundo, son humillados. Y número 3, pierdes tu hacienda, es decir, pierdes tus finanzas y entras en bancarrota. Esas 3 cosas se pierden cuando caemos en transgresión sexual. Y fíjense que Job menciona a Abadón en este contexto. ¿Qué significa esto? Muy simple. El destructor va a arrasar a todos aquellos que están practicando la transgresión sexual y no se han arrepentido. La Escritura dice que cuando suene la 6ª trompeta, Abadón y sus huestes asesinan a 1/3 de la humanidad, y los primeros en caer en las garras de Abadón son precisamente aquellos que están practicando la inmoralidad sexual. A ellos Abadón se los consume como hojarasca. Entonces, una transgresión sexual te hace perder 3 cosas: tu esposa, tus hijos y tus finanzas. Perder esas 3 cosas es prácticamente perderlo todo. Por tanto, ahora es el momento de estar a cuentas con Yahweh y abandonar toda transgresión sexual. Caso contrario, Abadón está listo para consumirlo todo. ¿Y saben ustedes cuál será la nación donde Abadón va a hacer el mayor estrago? Son los Estados Unidos de América. En esa nación se encuentra la industria más grande de Los Ángeles Caídos. Cuando digo industria, ya saben a lo que me refiero. Algunos lo llaman cine para adultos, pero esa industria está corrompiendo a todas las naciones, y el foco principal de donde sale todo eso son los Estados Unidos de América. Por tanto, Abadón va a hacer estragos en los Estados Unidos,
porque ahí es donde la inmoralidad sexual ha florecido. Le pregunté a la inteligencia artificial diciendo, ¿qué porcentaje del tráfico de Internet ocupa el cine para adultos? Y la respuesta fue escalofriante. Miren lo que dice la máquina. Algunos estudios indican que aproximadamente el 30% del tráfico web total está relacionado con contenido para adultos. El 30% es prácticamente un tercio del tráfico total, es decir, de todas las búsquedas que se hacen en Internet. Un tercio tiene que ver con la industria de los ángeles caídos. Y en Revelaciones 9:15 se menciona que cuando suene la sexta trompeta, Abadón va a asesinar un tercio de la población mundial. El texto nos dice, y fueron desatados los 4 ángeles caídos que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos 4 ángeles caídos se unen a las filas de Abadón y comienzan a matar gente a diestra y siniestra. Y los primeros en caer en sus garras son aquellos que están practicando la inmoralidad sexual. Y los Estados Unidos son los primeros en caer. Entonces, un tercio de la humanidad está siendo corrompido por la industria de los ángeles caídos, y Yahweh les da un justo pago, porque Abadón y sus huestes asesinan a un tercio de la humanidad. Los juicios de Yahweh son justos. Ahora es el tiempo de abandonar toda transgresión sexual, porque mañana será muy tarde. Ahora bien, el profeta Nahum también habla de Abadón. Nahum 2:1 nos dice, sube un destructor Abadón contra ti, monta guardia en el baluarte, vigila el camino, cíñete los lomos, redobla tu fuerza. Abadón va a subir contra nosotros, pero tenemos que armar un baluarte. ¿Qué es un baluarte? Shaulo nos da la respuesta. Primera de Timoteo 3:15 nos dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Elohim, que es la asamblea del Elohim viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, un baluarte es la asamblea de Yahweh. Y ustedes saben que la asamblea es sustentado por 5 ministerios: emisario, profeta, proclamador, pastores y maestros. Es decir, un baluarte está formado por 5 ministerios penta. Pero Hashatán también tiene sus baluartes. ¿Dónde están sus baluartes? Bueno, ¿cuál es la nación que tiene un pentágono como sede militar? Son los Estados Unidos. Por tanto, uno de los baluartes más poderosos de Hashatán se encuentra en los Estados Unidos. Y ese baluarte es la inmoralidad sexual. Ahora se entiende mucho mejor por qué en los Estados Unidos se encuentra la mayor industria de los ángeles caídos. Entonces, el profeta Nahum nos dice, sube un destructor Abadón contra ti. ¿De dónde sube? Del abismo. Entonces dice, sube un destructor Abadón contra ti, monta guardia en el baluarte, vigila el camino, cíñete los lomos, redobla tu fuerza. Entonces, cuando Abadón salga del abismo, lo primero que hace es matar a los 2 testigos. Luego vendrá como avalancha contra nosotros. Pero la recomendación de Nahum es, monta guardia en el baluarte. ¿Qué significa esa frase? Muy simple. Eso indica velar en plegaria en la asamblea.
porque guardar es lo mismo que velar. Cuando alguien vela su casa, está guardando a su familia. Entonces dice, monta guardia en el baluarte. ¿Dónde está el baluarte o fortificación? En la asamblea. Porque Shaulo dijo que la asamblea es columna y baluarte de la verdad. Por tanto, montar guardia en el baluarte es velar en plegaria en la asamblea, para que Yahweh nos encuentre dignos de escapar del lazo de Abadón. Y saben ustedes, ¿a quién atrapará también el lazo de Abadón? A los murmuradores, y lo vamos a demostrar. Primera de Corintios 10:10 nos dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Por dos cosas Abadón va a hacer estragos. La primera es la inmoralidad sexual, pero la segunda es la murmuración. Muchos caerán en manos de Abadón, porque están murmurando en secreto del proclamador y sus colaboradores. Ellos piensan que nadie lo ve, pero Yahweh lo está escuchando todo. Y cuando Abadón salga, los murmuradores son vendidos de balde al destructor. No lo digo yo, sino lo dice el propio Shaulo. Aquí dice claramente, ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor Abadón. Por tanto, es tiempo de vivir una vida perfecta delante de Yahweh, porque solo ellos estarán con Yahweh. Taelim 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos los secretos de las tres casas. Comencemos leyendo el siguiente verso. Ishaya 45:7 nos dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Yahweh soy el que hago todo esto. En este verso se encuentran escondidos muchos misterios, y uno de esos misterios es la creación de Lucifer. Algunos siempre se han preguntado, y se siguen preguntando, ¿por qué Yahweh creó a Lucifer si sabía que se iba a revelar? Esa pregunta parece no tener respuesta, pero este verso nos da una pista para entender ese misterio. Fíjense que el texto dice, formo la luz y creo las tinieblas. Ahora les pregunto, ¿cuál tiene más peso? ¿La formación o la creación? Obviamente la creación, porque crear es hacer aparecer algo de la nada, pero formar es simplemente moldear a partir de una materia prima. Por ejemplo, el carpintero forma una mesa, no lo crea, porque el carpintero usa una materia prima y luego le da forma a la madera y sale la mesa. Partiendo de este concepto, leamos de nuevo el texto de Ishaya. Formo la luz y creo las tinieblas. ¿A quién se le está dando más importancia? ¿A la luz o a las tinieblas? Obviamente a las tinieblas, porque el texto dice, creo las tinieblas, es decir, Yahweh le da especial énfasis a las tinieblas. ¿Y quién es el príncipe de las tinieblas? Es nada menos que Lucifer o Ailel. Él fue la criatura que recibió la mayor importancia. La frase que Yahweh le dedicó a Lucifer es sello de la perfección. Esa frase implica que Lucifer era la obra maestra de Yahweh.
La pregunta es, ¿por qué Yahweh creó a Lucifer de forma tan especial si sabía que se iba a revelar? Muy simple. A menos que la historia tenga un villano muy fuerte, el héroe potencial de la historia no se va a notar. Pongamos unos ejemplos para que lo entiendan. Todos conocen a Superman. ¿A alguien le podría importar los poderes que tiene Superman si él no estaría forzado a luchar con Lex Luthor? ¿Acaso Batman sería tan atractivo sin tener que enfrentarse al Guasón? En otras palabras, los grandes héroes solo pueden sobresalir y notarse cuando se enfrentan a villanos muy poderosos. Todo eso lo podemos resumir en la siguiente frase: entre más fuerte el enemigo, más resaltará el héroe. Y eso es exactamente lo que Yahweh quería. Él tenía que crear a Lucifer sumamente poderoso y fuerte, para que Yahshua, su hijo, pueda demostrar su aeva y poder. Porque si Yahweh creaba a Lucifer como un debilucho, entonces el papel del héroe no tendría mucho peso. Eso incluso ustedes lo saben por lógica. Cualquier película se vuelve muy atractiva cuando el villano es demasiado poderoso, pero alguien aparece y lo derrota. Ese principio lo copiaron del cielo. Lucifer es el inspirador de todas esas películas y él conoce algunos secretos de Yahweh y lo usa para su favor. Por eso crea esos dramas que realmente cautiva a las personas. ¿De dónde se inspiró Lucifer para crear esos dramas? Lo copió del cielo, porque él sabe muy bien que Yahweh lo creó a él como un villano extremadamente poderoso. Entonces, el concepto del héroe y del villano es algo que no solo está en las pantallas del cine, es algo que también se ha plasmado en la historia. Por ejemplo, a Winston Churchill lo consideran uno de los héroes más grandes de la historia, no porque tenía muchas habilidades, sino porque él fue a la guerra contra Adolfo Hitler. ¿Se dan cuenta? Para que un héroe resalte, el villano tiene que ser muy poderoso. Y si ese principio se cumple en lo físico, entonces en lo arreujín es lo mismo. Era necesario que Yahweh creara a Lucifer extremadamente poderoso, para que Yahshua pueda mostrar ese aeva inconmensurable hacia nosotros. Algunos de los creyentes piensan diciendo: mejor hubiera sido que Yahweh nunca hubiera creado a Lucifer, y si lo habría creado, era mejor que lo creara como un debilucho. Así él no podría oponerse a Yahweh, y entonces las cosas se arreglarían más fácil, y no habría mucho dolor y sufrir. Ese pensar yo sé que muchos de aquí lo han pensado y lo siguen pensando, pero ese pensar es para cobardes. Yahweh es el Todopoderoso y necesitaba un ser sumamente poderoso como oponente. Solo de esa forma, él podría mostrar su poder y aeva. La asamblea se ve mucho mejor teniendo a Lucifer como villano. Solo así podemos apreciar a Yahshua como nuestro gran héroe. ¿Qué hubiera pasado si Lucifer no habría sido creado extremadamente poderoso? En estos momentos, nadie estaría clamando a Yahweh por ayuda. Nadie estaría buscando a Yahweh, porque no hay un oponente fuerte. Todos se apoyarían en sus fuerzas y nadie clamaría a Yahweh.
Eso pasaría si Lucifer fuera un debilucho, pero como él es extremadamente poderoso y ningún humano lo puede hacer frente con sus fuerzas, entonces recién la humanidad reconoce la necesidad de un Salvador. Se dan cuenta cómo el papel del villano es demasiado importante. Por eso Yahweh puso énfasis en las tinieblas y dijo: formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. El papel del villano es demasiado importante, pero también conlleva un riesgo muy grande. ¿Cuál es ese riesgo? Shaulo lo expresa de la siguiente forma. Segunda de Corintios 11:3 nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Jawá, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Shaulo no era una persona con la tendencia de temer, pero había algo que Shaulo notó en la asamblea de Corinto, que hizo que su corazón latiera a mayor prisa. ¿Cuál era su preocupación? Él temía que a Satán los pueda enlazar con el lazo del cazador, porque los discursos de Lucifer son demasiado hechizantes. Son tan hechizantes que Yahshua dijo: engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Shaulo recordó esas palabras de Yahshua y comenzó a preocuparse de los corintios, porque el adversario era experto hechizando con palabras. El papel del villano es demasiado importante, pero conlleva también un gran riesgo. Los elegidos pueden ser arrastrados por la cola de Lucifer, que es el poder persuasivo y mentiroso. Velemos en plegaria para no caer en el lazo del cazador, pero la humanidad va a caer en el lazo de Lucifer, porque hasta incluso en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos París 2024, la humanidad miró con asombro a un ser brillante que descendía del cielo. Ese ser brillante no es otro que Lucifer, porque el nombre de Lucifer significa brillantez. Y Sheyá 14:12 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Lucifer, Ailel, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La palabra lucero o Lucifer viene del hebreo Ailel, que significa brillantez, es decir, en la ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos no dejan de exaltar a Lucifer. Y fíjense la cara que tiene ese ser brillante que presentaron. Tiene la cara de un alienígena. Eso es otra confirmación de que Lucifer se va a hacer pasar como alienígena cuando caiga a la tierra. ¿En qué trompeta va a caer Lucifer? Va a caer con el toque de la quinta trompeta. Y curiosamente esta apertura y clausura de los Juegos Olímpicos lo hicieron en el mes quinto. ¿Simple casualidad? Claro que no. La apertura lo hicieron el viernes 26 de julio y la clausura lo hicieron en la fecha turática, 26 del quinto mes. En ambos casos se repite el número 26. ¿Qué significa esto? Esto es una burla y afrenta contra el creador del universo, Yahweh, porque el nombre del creador tiene un valor numérico de 26. Pero en estos Juegos Olímpicos están presentando a Lucifer como su creador. Y esa siempre fue la ambición máxima de Lucifer, ser igual a Yahweh. Y como Lucifer está dirigiendo estos Juegos Olímpicos,
Entonces, no es de extrañarse que él elija el número 26 para realizar estos rituales en su honor. Las 5 ambiciones de Lucifer, según Ishaya 14, son: subiré al cielo número 1, levantaré mi trono número 2, y en el monte del testificar me sentaré número 3, sobre las alturas de las nubes subiré número 4, y seré semejante al Altísimo número 5. Lucifer eligió 5 cosas para tratar de ser igual a Yahweh. Y fíjense que esta apertura y clausura de los Juegos Olímpicos están ocurriendo justo el 5º mes. ¿Simple casualidad? Claro que no. Lucifer nuevamente está ratificando que quiere ser igual a Yahweh. Lucifer eligió 5 cosas para ser semejante a Yahweh, y este ritual en su honor se hizo en el 5º mes, pero Yahweh lo va a derribar. ¿Con qué trompeta? Con la 5ª trompeta. De Yahweh nadie se burla. Todo aquello que sembraste, eso mismo cosecharás. Y la gente que se presta para hacer estos rituales, a ellos Yahweh les tiene preparado un pequeño regalito. Fíjense que este ritual en honor a Lucifer lo están haciendo en la semana de Harim. Y Harim viene de la raíz Haram, que significa destrucción. Es decir, aquellos que se prestan para participar en estos rituales satánicos, para ellos Yahweh está preparando al destructor. ¿Quién es el destructor? El ángel del abismo Abadón. Ese ángel caído va a ser sacado por Lucifer cuando caiga a la tierra. En estos momentos las personas están honrando a Lucifer, pero no saben que Lucifer va a sacar al destructor del abismo para torturar y asesinar a esas mismas personas que lo honran. Abadón va a asesinar 1/3 de toda la humanidad cuando suene la 6ª trompeta. Eso será lo que cosecharán todos aquellos que ahora se están burlando de Yahweh. Todavía hay tiempo de arrepentirse, pero la paciencia de Yahweh se está agotando. Ahora sí, vamos a ver más detalles acerca de las 3 casas que había en los cielos. Hemos hablado de Lucifer, porque Lucifer arrastró a toda su casa cuando se rebeló contra Yahweh. Y eso también se confirma en las Escrituras. Primera de Timoteo 4:16 nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren tu casa. ¿Se dan cuenta? En este verso se encuentra codificado la caída de una casa completa en los cielos, porque Lucifer tenía a su cargo la casa de la administración. Él era el jefe de esa casa, pero cuando se rebeló, arrastró a toda su casa. Eso tiene una aplicación profunda hoy en día. Porque si tu pastor está equivocado, con falsas doctrinas, entonces va a arrastrar a toda su casa. Es decir, va a arrastrar a toda su congregación. Por eso Shaulo advierte diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a tu casa. ¡Qué responsabilidad tremenda se encuentra en el proclamador! Por eso siempre hagan tefilá por su servidor, para que esta casa no sea tocado por Lucifer. Entonces, en los cielos existen 3 casas: la casa de los mensajeros, que está a cargo de Gabriel; la casa de los guerreros, que está a cargo de Micael;
y la casa de los administradores, que estaba a cargo de Lucifer. Pero Lucifer cayó con toda su casa. Por eso dice Revelaciones que 1/3 de los Malaquín cayeron. Y ese misterio de las 3 casas en los cielos se encuentra en muchas partes de la Escritura. Y lo vamos a ver. Pero antes de eso, vamos a ver cómo Lucifer manda mensajes subliminales a través de las mitologías. Ahí Lucifer hace mención de las 3 casas. Por ejemplo, existen 3 dioses principales en Grecia: Zeus, Poseidón y Hades. Esos 3 dioses que presenta Lucifer hace referencia a los 3 Malaquín, que eran jefes de esas 3 casas, pero Lucifer lo presenta como mitología. Y la gente del mundo ni cuenta se da, pero los que tienen el Reuj de Yahweh y Yahshua lo miran todo. En la mitología griega, Zeus, Poseidón y Hades son hermanos, y Zeus era el jefe de sus hermanos, y él presidía y organizaba a los demás dioses. Eso hace referencia claramente a Lucifer. Lucifer era el querubín ungido, que presidía y estaba en la cabeza de toda la jerarquía de los Malaquim. Es decir, a través de las mitologías, Lucifer está mostrando sus secretos, pero lo hace de forma muy subliminal. Las mitologías no lo inventaron los hombres. Esas mitologías son obra intelectual de Lucifer. Por eso hay verdades escondidas en esas mitologías que solo Yahweh nos puede revelar. De estas 3 casas hemos hablado en la anterior enseñanza. Los que quieran profundizar pueden ver ese video. Aquí estamos ampliando más ese tema. Entonces, Lucifer era el jefe de la casa de los administradores. Y como la casa de administración era la más importante, entonces Lucifer era prácticamente el jefe de todos los Malaquim, donde dice que Lucifer y su casa eran los más importantes. Muy simple. Y Jezquel 28:14 nos dice tocante a Lucifer: tú, querubín grande. La palabra grande viene del hebreo mashach, que significa ungido. Es decir, Lucifer no era cualquier querubín, era un querubín ungido, de la más alta jerarquía. Y obviamente su casa tenía más rango que las otras 2 casas, pero Lucifer y su casa cayeron. Y ahora Yahshua va a restaurar la casa de administración, que será su asamblea. Entonces, en las mitologías Lucifer ha plasmado las 3 casas de forma subliminal. Estableció 3 dioses principales en Grecia: Zeus, Poseidón y Hades. También puso 3 jueces del inframundo: Minos, Radamantis y Aecus, y eso lo han sacado en los caballeros del zodiaco. También Lucifer puso al perro de 3 cabezas llamado Cancerbero. Por todos lados Lucifer manda mensajes subliminales, y la siguiente conexión que haremos va a demostrar de forma clara que en los cielos existen 3 casas. Matías 17:1 nos dice: 6 días después, Yahshua tomó a Kefas, a Jacobo y a Yohanan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Yahshua tenía 3 discípulos que pertenecían a su circunferencia más íntima.
Esos 3 discípulos representan a las 3 casas de los cielos. El número 3 se repite muchas veces en la Escritura. Por ejemplo, los serafín cantan diciendo, Kadush, Kadush, Kadush es Yahweh. Mencionan 3 veces Kadush. 3 son las fiestas de peregrinación a Jerusalén, Pesach, Shavuot y Sukkot. 3 espacios tiene el Mishkan, atrio, lugar Kadush y Kadushim. 3 estados hay en la materia, sólido, líquido y gaseoso. El átomo tiene 3 elementos, electrones, protones y neutrones. Existen 3 espacios de tiempo, pasado, presente y futuro. La familia está formado por 3 integrantes, el padre, la madre y el hijo. En el Gólgota había 3 hombres colgados, y uno de ellos se fue a la perdición. Ese hombre perdido representa a Lucifer y su casa, que se fueron a la perdición. Y este ejemplo de la caída de Lucifer y su casa también lo podemos ver en los primeros 3 hijos que nacieron en la tierra, Caín, Abel y Set. Abel y Set fueron salvos, pero Caín cayó y se fue al lugar de perdición, así como Lucifer. Caín representa la casa de administración que cayó con Lucifer, pero Abel y Set representan las 2 casas que no cayeron, la casa de los guerreros y la casa de los mensajeros. Es increíble cómo todo está codificado en las Escrituras. Yahweh ha escondido todos los secretos en su palabra. Y la siguiente conexión les va a sorprender aún más. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? Tuvo 3 hijos, de los cuales uno cayó y se fue a la perdición. Estamos hablando de Cam. Cam violó a su propia madre y se condenó para siempre. Es decir, Cam representa a Lucifer, que cayó como un rayo. Shem representa a Micael y Jafet representa a Gabriel. En otras palabras, la historia de las 3 casas de los cielos también se encuentra representado en los 3 hijos de Noé. Por todos lados Yahweh nos enseña que una casa, 1/3 de los Malaquín, cayó de los cielos. Sigamos avanzando. 3 son las fuerzas de la materia: acción, reacción e inercia. ¿Por qué el número 3 está en todos lados? Muy simple, porque el gobierno de Yahweh está fundamentado en 3 casas, y de hecho, algunos de los grandes secretos del universo están escondidos en el número 3, y hasta incluso un científico descubrió esto y dijo lo siguiente: si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías una llave al universo. Nikola Tesla. Los números 3, 6 y 9 se encuentran en el diseño de la Nueva Jerusalén y lo vamos a demostrar. Pero antes leamos el siguiente verso. Revelaciones 21:16 nos dice: la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. El diseño de la Nueva Jerusalén es un cubo perfecto, ya que solo el cubo tiene longitud, altura y anchura iguales. Y ahora vamos a ver los números 3, 6 y 9 que menciona Nikola Tesla. Esos números están grabados en el diseño de la Nueva Jerusalén. Fíjense en los siguientes datos geométricos de este cubo. Dato número 1. Todos los ángulos del cubo son 90 grados. El número 90 se reduce a 9, porque 9 más 0 es igual a 9.
Ahí tenemos el número 9, que es múltiplo de 3. Dato número 2. El cubo tiene 12 aristas. El número 12 se reduce a 3 porque 1 más 2 es igual a 3. Ahí tenemos el número 3. Y finalmente, tercer dato. El cubo tiene 6 caras. Ahí tenemos los números 3, 6 y 9. Es decir, Nikola Tesla tenía razón. Los números 3, 6 y 9 son especiales porque Yahweh usó esos números para diseñar la nueva Jerusalén. Por tanto, vemos claramente que el número 3 es la base del gobierno de Yahweh, porque existen 3 casas en los cielos: comunicador, guerrero y administrador. Y esas 3 casas están representados en esas 3 caras que tiene cada vértice del cubo. Esas 3 caras son amarillo, azul y rojo, que representan a las 3 casas del gobierno de Yahweh. Y ahora se entiende mucho mejor por qué los gobiernos de la tierra tienen 3 poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esos 3 poderes del Estado de cada país simplemente son una copia del sistema de gobierno de Yahweh. Y como Lucifer conocía todo ese sistema, obviamente lo incorporó en las naciones de la tierra, para que todas las naciones le honraran a él. Pero Yahweh va a desmenuzar este sistema de Lucifer y va a restaurar las 3 casas originales, y nosotros, la asamblea, seremos la nueva casa de administración de todo el universo. Ahora bien, el número 9, que es múltiplo de 3, fue grabado en el cuerpo humano. Por ejemplo, los agujeros del hombre son 9, 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios nasales, la boca, el orificio genital y el ano. Es decir, el número 9 está muy asociado al hombre. Y de hecho, el número 144.000 se reduce a 9. Sumamos las cifras: 1 más 4 más 4 es igual a 9. No sumamos los ceros porque no suman nada. Entonces, el número 9 tiene que ver con el hombre, pero el número 9 también tiene que ver con los malaquín. Por ejemplo, existen 9 jerarquías de malaquín, dividido en 3 casas. Esas 9 jerarquías son querubines, serafines, arcángeles, principados, potestades, tronos, dominaciones, virtudes y malaquín. Entonces, el número 9 tiene que ver con el hombre y los malaquín. Y cuando seamos transformados por Yahshua, seremos iguales a los malaquín. Es decir, Yahweh nos ubicará en uno de las 9 jerarquías de malaquín. Por eso el hombre se gesta durante 9 meses en el vientre de su madre. Otro dato interesante es el siguiente: el proclamador está asociado al número 9. ¿Cómo lo sabemos? Leamos el siguiente verso. Yahuanán 21:11 nos dice: subió Shimón Kefas y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Kefas representa al proclamador, y él pescó 153 peces grandes. El número 153 se reduce a 9. 1 más 5 más 3 es igual a 9. Por tanto, el proclamador es el resultado del trabajo de las 9 jerarquías. Yahweh y Yahshua sustentan al proclamador, pero lo hacen a través de las 9 jerarquías de malaquín. Es un trabajo grupal, y la kabut, por supuesto, es para Yahweh y Yahshua. El proclamador está asociado al número 9,
y curiosamente Yahweh me permitió componer un cántico Ota Elim, y ese cántico tiene exactamente 9 frases. Es increíble cómo Yahweh lo hace todo de forma perfecta. Cerramos la enseñanza con las palabras de Elohim para su siervo. Taelim 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.